Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Ya estamos aquí. Hay un pequeño grupo, no es tan grande, pero igual vamos a desarrollarlo. Bien, mi nombre es Alain Mejía. Creo que está aquí en el video que tienen ustedes en la pantalla. Vamos a desarrollar un seminario por encargo de Talleres Oracle. ¿De acuerdo? Talleres Oracle es una entidad educativa que desarrolla cursos en Oracle, se especializa en Oracle. Y el seminario tiene dos objetivos. Dos objetivos. Primer objetivo, compartir conocimiento acerca de algunos alcances de lo que podría darse en una implementación de la base de datos Oracle. Específicamente, el día de hoy vamos a crear las zonas de almacenamiento básicas y luego algunos tipos de tablas especiales. Algunos tipos de tablas que su diseño de almacenamiento va a permitir que los procesos de consulta sean más eficientes. Y en la parte final, ya esto debe durar más o menos una hora. Esperamos 8:30 más o menos estar hasta las 8:30 desarrollar este seminario. Y en la parte final lo que te vamos a pedir es robarte 2 minutos para un tanto promocionar los cursos que tenemos. Listo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a trabajar. Listo. En este caso, estamos trabajando con una herramienta denominada TOAD, una interfase, una IDE. Normalmente cuando trabajas con Oracle, tú puedes trabajar, el mismo Oracle tiene su herramienta, su interfase de interacción con el motor, denominado SQL Developer. Esa es una herramienta propia del Oracle, y una alternativa es trabajar con el TOAD, que es una herramienta de terceros. No es la única herramienta de terceros, también tenemos por ahí el PLSQL Developer, el Embarcadero, entre otros. Pero la más utilizada de terceros normalmente es el TOAD, ¿sí? Que es la herramienta que estamos utilizando. Bien, empezaremos con el primer tema. El primer tema está relacionado con Table Space y Data Files. Ya, para esto yo voy a utilizar algunas guías, unas guías con las sentencias que vamos a utilizar en este seminario, y progresivamente te voy a ir compartiendo las guías para que tú tengas, es decir, va a contener los comandos que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Listo. Primero vamos a ver la parte conceptual. ¿Te parece? Vamos a ver primero la parte conceptual. Permíteme un segundo, voy a abrir mi pizarra. Un momento, por favor. Vamos a ver. Listo. Bien. La idea de este seminario es que empecemos a construir, a implementar el repositorio de esta base de datos Oracle. Tener en cuenta que una base de datos Oracle se caracteriza porque es utilizada en empresas corporativas. En el sector de mediana empresa, tú vas a encontrar comúnmente el SQL Server o el MySQL, que son buenas bases de datos y que se desempeñan adecuadamente en ese segmento de mercado. El más posicionado, lógicamente, es el SQL Server. Sin embargo, en el sector corporativo, nosotros vamos a encontrar en el mercado, lo que es base de datos relacional, tenemos tres bases de datos. Tenemos, por un lado, permíteme, por un lado tenemos el Oracle. Ojo, estamos hablando del sector corporativo. Encuentras el DB2 y encuentras el Informix. ¿Ya? El DB2 y el Informix, tú sabes que son de IBM, son productos de IBM. Sin embargo, hay empresas en toda Latinoamérica que aún tienen estas dos bases de datos. Sin embargo, los números económicos, financieros de IBM no han ido tan bien en los últimos años, y estas versiones de la base de datos no han sido muy actualizadas. Entonces, no están, hace algunos años, hace un buen tiempo, sí eran líderes en el tema de base de datos. Es más, generaban el camino de mejoras en la base de datos. Pero últimamente estas dos bases de datos no han sido, digamos, actualizadas, no hay nuevas versiones hace muchos años.
Entonces, eso ha generado que en el sector corporativo se vaya posicionando cada vez y con más fuerza en lo que es base de datos relacional, el Oracle. Tú sabes que el Oracle es de Oracle Corporation, ¿de acuerdo? ¿Qué otras bases de datos hay? Bueno, de repente por ahí podríamos hablar del HANA, el HANA, que es una base de datos que está tratando de posicionar el SAP R3, ¿no? Esta empresa alemana que tiene posicionado fuertemente el software en el ambiente corporativo, el SAP R3, ¿estamos? Y está tratando, normalmente en las grandes empresas trabaja el SAP R3 sobre Oracle, pero ya hace algunos años el SAP R3 ha sacado una base de datos propia, denominado HANA. Entonces está tratando de posicionar su SAP R3, pero trabajando con su propio motor de base de datos, ¿no? Es un proceso que todavía es incipiente, pero esa es la competencia que va a tener Oracle, ¿no? ¿Qué otro software puedes ver? Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, es que en el Amazon está también tratando de colocar su base de datos que se llama MariaDB. Pero también lógicamente detrás hay una corporación muy fuerte, pero está impulsando el uso de su base de datos MariaDB para sectores corporativos, pero todavía en un plan incipiente, ¿no? Eh, ¿Por qué trabajar con Oracle y no trabajar, ojo, acá estamos, estas bases de datos, SQL Server, MySQL, Sybase, ya, entre otros, ya. ¿Por qué trabajar con SQL Server, con Oracle y no con SQL Server? Ojo, mira, acá a la izquierda tenemos la base de datos usados en sectores corporativos. A la derecha tenemos las bases de datos utilizadas en la gran empresa. Acá hay unas preguntas. ¿Está grabándose? Aquí hay una pregunta de Diana. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas noches. Se está grabando y mañana le estamos enviando un link para que ustedes puedan bajar el video. No hay ningún problema. Se está grabando. Si desean, grábenlo también ustedes desde allá. No hay ningún problema. Listo. Entonces, te comentaba. Pero, ¿por qué Oracle trabaja bien así? Perdón, ¿cuáles son las características de una base de datos en un ambiente corporativo? Mira, veamos. En una mediana empresa, podríamos hablar hasta cuántos usuarios podrían definir una mediana empresa. Mira, a lo más una mediana empresa podría tener 300 usuarios, ¿sí? 300 usuarios, 400 usuarios a lo más, exagerando. Pero el común de las grandes empresas vas a tener 800, 1000, 5000 y hacia arriba cantidad de usuarios. O sea, el número de usuarios ya va a generar un cierto nivel de complejidad en la base de datos. Tú sabes que ese número de usuarios van a generar de manera simultánea muchas transacciones. Entonces, ¿cuántas transacciones por minuto? Tratemos de tener algún ratio de medición entre una base de datos de una empresa mediana y una empresa corporativa. ¿Cuántas transacciones por minuto se puede generar en una empresa mediana? Podríamos hablar de repente de 500 operaciones por minuto o 1000 operaciones por minuto, podría darse. Pero en una empresa corporativa podríamos hablar de repente de 15.000, 20.000 operaciones por minuto. Entonces, las cargas son totalmente distintas. Mayor número de usuarios, mayor número de operaciones por minuto, tamaño de la base de datos. En una base de datos de una empresa mediana, ¿cuánto puede? Yo he encontrado de 100 gigas, base de datos de 100 gigas, más o menos. ¿Ya? No he encontrado la verdad de 1 tera, ¿no? De 1 tera. En cambio, en una base de datos corporativa, puedes trabajar con 40 teras, 70 teras, con esos volúmenes de información. Entonces notarás que hay diferencia nuevamente en la carga de trabajo que van a tener cada uno de estos motores. El SQL Server, como yo te mencionaba al inicio, es una base de datos muy buena, ¿no? Es muy recomendable para el sector de mediana empresa. Trabaja muy bien. Y ten en cuenta que una base de datos SQL Server, hablemos de costos, está en el orden, digamos, de $7,000. Una licencia para trabajar con tus usuarios. En cambio, una base de datos Oracle, estamos hablando del orden de $65,000
licencias para un microprocesador. Un microprocesador. Estos servidores de producción no cuentan con un microprocesador. Pueden contar con 8 o 10 microprocesadores y estaríamos hablando de una inversión de repente en licenciamiento de $500,000. Solamente licencia de base de datos. A eso hay que agregarle licencia de software, infraestructura. Entonces ya estamos hablando de una inversión mínima de $1,000,000 hacia arriba. Hacia arriba. Monto que definitivamente no va a poder pagarlo una mediana empresa. Definitivamente. Entonces son dos sectores totalmente distintos y nos vamos a enfocar ahora, ya dejamos el tema de la mediana empresa y nos vamos a enfocar en lo que es el sector corporativo. Por ejemplo, acá hay participantes de varios países. Varios países. A ver, un segundito. Ya, adelante Diana, adelante. Entonces, decía, acá hay presentes chicos de varios países, ¿de acuerdo? Y en cada uno de nuestros países hay lo que denominamos los supermercados. Hablemos de Carrefour y otros que están generando operaciones a nivel global. Por ejemplo, acá en el Perú nosotros tenemos Plaza Vea, Metro, son supermercados que tienen cientos de sucursales a nivel nacional, igual que seguro los que tú conoces en cada uno de tus países, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando entonces en ese escenario de trabajo y estamos enfocados en un supermercado. ¿Cuántos comprobantes mensuales podría generar uno de estos supermercados? ¿Cuántos comprobantes mensuales? ¿No? Por ejemplo, acá en el Perú, nosotros tenemos más o menos 34 millones de habitantes, para que tengas una referencia, ya 34 millones de habitantes, y estas empresas, estos supermercados, deben estar generando en promedio unos 10 millones de tickets mensuales, 10 millones de tickets mensuales, ¿no? Y cada ticket un promedio de 3 productos. Estamos hablando, si hablamos, vayámonos al modelo, estaríamos hablando de una tabla de comprobantes cuya cabecera puede tener 10 millones de registros y mensuales, y el detalle de la cabecera del comprobante puede tener 30 millones de registros en un mes. Y si hablamos de un año, estamos hablando de 120 millones de registros en la cabecera y 360 millones de registros en el detalle. Un año. Y si hablamos de 3, 4 años, o sea, estamos hablando de que estas tablas pueden manejarte 500 millones de registros, volumen de información del orden de 500 millones de registros. ¿De acuerdo? En una empresa corporativa. Mientras que en una mediana empresa estoy muy seguro que esas tablas pueden tener 7, 8, 10 años y no suman arriba de 1 millón de registros. O sea, totalmente distintas las cargas. Entonces, nuevamente, en el caso de estas bases de datos corporativas, vas a tener que ser muy fino en el diseño. Tener un buen diseño de base de datos. Estamos. Porque si tú no diseñas bien tu base de datos, toda base de datos al principio que no tiene carga, es decir, que no tiene datos en la tabla, 0 registros, todo funciona bien. Pero conforme tú vas cargando, vas agregando más registros, ahí van a venir los problemas. Y vienen los problemas de performance. Si de repente en un primer momento una consulta te la atendía rápidamente, 3, 4 segundos, conforme vayas dándole carga, ahí la base de datos va creciendo, mayor cantidad de usuarios, más aplicaciones se van incorporando a la base de datos, entonces ya los tiempos de respuesta no son los adecuados. Y por ahí el usuario dirá, oye, al principio yo generaba una factura o una orden de compra o una orden de servicio rápidamente, pero ahora el relojito de arena, desde el punto de vista del usuario, está demorando más. Y cada vez más estamos. Y muchas veces no depende de la infraestructura, no depende de que tenga más memoria, más microprocesador, no depende de ello, sino depende de que no has implementado un buen diseño de base de datos. ¿Y qué implica un buen diseño de base de datos? ¿Qué implica? Implica
que tú hayas seleccionado adecuadamente o dimensionado las zonas de almacenamiento, los table space y los data files, haber elegido, y ojo, resalto, haber elegido el tipo de tabla adecuado para el escenario de trabajo en el que vas a desarrollarte. En un modelo de datos, corporativo, fácilmente tú vas a tener arriba de 500 tablas. Arriba de 500 tablas. De ellas, dependiendo del giro del negocio, vas a tener a lo más 10 tablas que van a crecer grandemente. Por ejemplo, en el caso de estos supermercados, preguntémonos, ¿cuáles son las áreas funcionales que generan más data en un supermercado? Pregunta, les hago la pregunta a ustedes. ¿Pueden ustedes enviarme cuál de las áreas funcionales creen ustedes que genera más data en estas empresas, estos supermercados? A ver, Diana me indica ventas, Conrado me indica ventas, ¿solo ventas? Ventas sí, ok, ventas, pero ¿qué más? Ventas y contabilidad me dicen Eric Lobo. ¿Alguien más? Inventarios, ¿cómo que inventarios? Inventarios, muy bien, Diana. Almacén, claro, inventarios, almacén. De acuerdo, estamos. Entonces, mira, tú puedes tener un sistema integral que cubra todas las áreas, recursos humanos, tesorería, contabilidad, finanzas, comercial, etcétera, logística. Pero de todas, en este tipo de negocio, en este en particular el supermercado, va a crecer fuertemente comprobantes, ventas y la información de los almacenes, inventarios. De esa misma forma, claro, mira, cuando tú vendes un producto, cuando emites una factura con 3 productos, van a haber movimientos en el CARDEX. Va a haber movimiento en los CARDEX, las salidas correspondientes. Entonces, ambos, tanto comercial como inventarios, van a ir de la mano, van a crecer en la misma magnitud. Y de igual manera, la parte contable. Cada comprobante que se va generando va a tener una referencia en contabilidad. Deben haber vouchers contables. Entonces, va creciendo el volumen de información. ¿Recursos humanos crecerá? Estas empresas pues no van a tener 100.000 empleados. Tendrán pues 5.000, 3.000, ¿no? Pero no más. Recursos humanos no crece. O sea, no me preocuparía por la tabla de recursos humanos. ¿De acuerdo? No me preocuparía por la tabla de órdenes de compra o órdenes de servicio que hay en el área logística. No crecen tan grandemente como comprobantes. ¿Estamos? Y así. Entonces, de las 500 tablas que puede tener nuestro modelo relacional, ya, solamente a lo más 10 tablas, a lo más son las que van a crecer. Y ahí yo tengo que poner el foco. Porque ahí, si es que yo no diseño adecuadamente, repito, el tipo de tabla adecuada, voy a tener problemas. Y te comento que en Oracle se manejan varios tipos de tablas. La tabla que tú conoces en SQL Server, en el Oracle se conoce como tabla estándar. Pero esa tabla estándar no es eficiente, trae problemas cuando los volúmenes de información son altos. Académicamente te funciona. Y para una mediana empresa también funciona. Pero cuando tú le metes más carga, mayor cantidad de registros y mayor operaciones de consulta, ahí se presenta un problema. ¿De qué manera? Te pueden decir, oye, yo tengo una tabla que maneja 300 millones de registros, pero cada vez que hago una consulta con un agrupamiento y algunos filtros, la consulta me puede demorar 2 horas. Por un lado, demora demasiado. Y por otro, que cuando yo lanzo la consulta, el resto no puede trabajar. ¿Y por qué el resto no puede trabajar? Porque la consulta es tan pesada, tan ineficiente al momento de extraer data, que consume demasiado microprocesador. Y tú sabes que en un servidor los recursos son limitados. ¿Cuáles son los recursos en un servidor? Microprocesador, memoria, disco. Lanzas una sentencia, y es posible que por el diseño de la tabla esté leyendo demasiado disco. Y al leer demasiado disco también consume CPU, los dos van de la mano. Entonces, el Oracle en esos escenarios tiene diversos tipos de tablas. Tenemos tablas, perdón, las regulares que tú conoces. Tenemos tablas
particionadas, tablas clusterizadas, tablas del tipo, tablas organizadas en el índice, le llaman tablas IoT, y otros tipos de tablas, cuya forma de almacenar los datos hacen de que los procesos sean más eficientes. Entonces, en este pequeño seminario que vamos a desarrollar, vamos a ver en la primera parte, vamos a ver las zonas de almacenamiento, primera parte. Y luego vamos a ver un par de tipos de tablas y quisiera que comprendas, vamos a tratar de desarrollar el tema para que comprendas por qué es mejor trabajar con un tipo de tabla u otro tipo de tabla. Si bien el Oracle tiene alrededor de 10 formas distintas de crear tablas, ya, cada tipo de tabla se utiliza en un escenario particular. Justamente, diseñar la base de datos en Oracle comprende la selección del tipo de tabla para cada escenario de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si hay una tabla que manejan cientos de millones de registros, sin lugar a duda, ahí hay que trabajar con una tabla particionada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darte a entender por qué una tabla particionada es más eficiente que una tabla regular. Si tengo dos tablas, cabecera y detalle, que se consultan frecuentemente, pero que no tienen alto volumen de información, pero que se consultan frecuentemente, tendríamos que trabajar con tablas clusterizadas, otro tipo de tabla. O si hay una tabla que se consulta frecuentemente por el ID, se consulta frecuentemente, mayormente por el ID, ¿de acuerdo? Por el ID, entonces estaríamos hablando de una tabla tipo Index Organization Table, tabla organizada en el índice, que es la tabla más rápida que hay, más veloz, pero siempre y cuando la cantidad de registros no sea muy excesiva. Inclusive es mucho más eficiente, mucho más rápida que una tabla regular, la tabla estándar. Entonces, en Oracle, como te digo, uno tiene que ser fino en el diseño, siempre buscando optimizar los procesos. Y vas a optimizar los procesos eligiendo un diseño adecuado de base de datos, configurando las áreas de memoria, configurando adecuadamente las zonas de almacenamiento, revisando las consultas, cómo podrías tú mejorar la extracción de data, etc. ¿De acuerdo? Entonces no veremos todos los temas, pero vamos a ver unos 3 temas como para que te dé una idea de cómo tienes que afrontar el problema en Oracle. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bien. A ver, van planteando las preguntas. Si en algún momento, por favor, tienen alguna pregunta, la plantean por el chat y yo voy dando los intermedios para poder ir atendiendo todas las preguntas que ustedes planteen. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos con esto. Vamos a cerrar esto. Vamos con esto. Ya, un favor bien grande, ¿ya? Yo estoy trabajando acá, esta pizarra que está al fondo se llama Bambú, ¿ya? Le comento, siempre he estado trabajando con el Bambú, pero no sé qué pasó en una última versión, parece que se dañó en algo, y en el último seminario se me colgó, pero por el Bambú, se me colgó el seminario. Se congeló toda la pantalla, parece que consumía más memoria de lo necesario. Entonces, ya lo desinstalé e instalado nuevamente. Estoy probando, ya espero que, ya he hecho 2 seminarios, estos últimos 2 seminarios no se colgó, aparentemente el problema que tenía está corregido, pero en el caso que se cuelgue, por favor no te vayas, yo en 1 minuto ingreso nuevamente, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, hasta ahora no he tenido problemas, pero siempre hago la salvedad. Bien, entonces el primer tema, te decía que vamos a desarrollar es rápidamente, ¿no? Table Space y Data Files. Voy a colocar acá Data File. Mira. Nosotros vamos a... Cuando nosotros vamos a implementar una base de datos, por ejemplo, yo tengo una base de datos nueva acá. Tengo una base de datos nueva. Esa base de datos nueva inicialmente crea unas zonas de almacenamiento. Entiende unas zonas de almacenamiento como unos archivos donde se va a guardar la información del Oracle. Y cuando tú creas una base de datos, inicialmente él crea unas zonas de almacenamiento,
Ya, por ejemplo, una primera se llama system. Ojo, esto es un archivo que tiene un determinado tamaño. Este system guarda información propia del Oracle. Su metadata está guardada acá. Además de system, tenemos otra zona de almacenamiento o otro table space denominado sysaux. De igual manera. Pero nosotros en estas zonas de almacenamientos o table space no debemos de guardar información. No se debe de guardar ahí. Tú, si en tu solución, en tu modelo de datos, tú tienes tablas de clientes, proveedores, artículos, etcétera, no se debe de guardar acá. No, eso es exclusivamente para el Oracle. Se puede, pero no se debe. Entonces, lo que recomienda Oracle es que tú crees tus zonas de almacenamiento por cada una de las áreas funcionales de tu empresa. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, por aquí, podría crear un table space, por ejemplo, comercial. Justamente estábamos hablando de comprobantes, ¿sí? Por acá estamos hablando de, vamos a colocar acá almacenes, almacén, y deberíamos de crear zonas de almacenamiento para las distintas áreas funcionales, ¿de acuerdo? Para distintas áreas. ¿Qué vas a guardar acá? Ojo, estos de acá son archivos con una ubicación determinada en el disco y un tamaño de cada archivo. ¿Qué se va a guardar acá? Pues acá guardaremos, vamos a ir guardando, por ejemplo, si es comercial, acá deberíamos de guardar la tabla comprobantes. ¿Qué más? ¿Qué otra entidad debemos de guardar en comercial? Bueno, ahí tenemos la nota de crédito, ¿no? Si hablamos de comercial. La nota de crédito, la nota de débito, podríamos colocar ahí una tabla de clientes. Es decir, voy a crear zona de almacenamiento para cada área funcional y en esa zona de almacenamiento se guardará las entidades relacionadas fuertemente con el área funcional. Por ejemplo, en almacenes, ¿qué vamos a guardar? La tabla de Cardex, la tabla de almacenes, porque podemos tener muchos almacenes, entre otros. Estamos entre otros. Tendríamos, por ejemplo, una tabla de tesorería o de finanzas. ¿Qué guardaríamos ahí? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos, por ejemplo. Estamos. Bien, entonces, vamos a interactuar un momento. Por favor, voy a interactuar un momento. Con el TOAD. Te comento. Esta base de datos que acabas de ver está recientemente instalada. Hace unos minutos recién he creado la base de datos. ¿Ya? Había una, la he borrado. Y aquí, mira, aquí vamos a ver los table space que en estos momentos tiene el Oracle. Recientemente instalada. Como te decía, él por defecto guarda estas zonas de almacenamiento. System, sysout, tem, and user. Todo esto son zonas de almacenamiento del propio Oracle. Solo del Oracle. Él guarda ahí la metadata del Oracle. Aquí no deberíamos de guardar la información de la organización. No, eso es exclusivo del Oracle. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tengo el Table Space System, que tiene un tamaño de 680 megas, ¿de acuerdo? Y está ocupado al 100%, como ves acá. Luego tengo un Table Space sysaux, auxiliares, ¿ya? Que tiene un tamaño de 565 megas y está ocupado al 95% de uso. Ahora, si yo en este lado, en el panel de la izquierda, doy un clic en System, mira, acá te da la ruta donde se encuentra el archivo. Yo te decía que un table space es una zona de almacenamiento. Detrás hay un archivo físico con formato Oracle esperando que se guarden ahí objetos del Oracle. En este caso, este se denomina un data file. Ya, es un data file. En este data file está totalmente lleno, usado al 100%. Y el sysaux, mira, este es de al 95%, 565 megas, y esta es la ruta donde están. Entonces, como te comentaba yo en la parte inicial, nosotros deberíamos de crear zonas de almacenamiento para cada una de nuestras áreas funcionales. ¿De acuerdo? A ver si por acá hay alguna pregunta. Me indican si hay alguna pregunta, por favor. Ya. Entonces, permítanme ustedes un segundo.
yo te voy a enviar acá una guía, ¿ya? Una guía que voy a utilizar para esta... A ver, perdón. Voy a enviarles una guía, ¿ya? Que es la que estoy utilizando en estos momentos, ¿ya? Ya, vamos a ver. Estas son las guías de las clases, las guías de desarrollo, ¿ya? Entonces, mira, en este gráfico lo que tú puedes ver es mi base de datos Oracle está compuesto por una serie de table space. Dentro de ellos están los table space por defecto. Table space que se crean inicialmente. System, sysout, te lo había mencionado. Sin embargo, nosotros vamos a crear table space para nuestras distintas áreas funcionales. ¿De acuerdo? Cada table space puede tener uno o varios data files. Como son zonas de almacenamiento, imagínate que el table space 2, yo acá creo tablas, inserto registros, y conforme yo vaya insertando registros se va a llenar el data file 4. Se va a llenar. Y cuando se llene, yo tengo que ampliar el espacio. Entonces tengo dos métodos para ampliar el espacio. Método 1, agregarle otro data file. Como en el caso del table space 3, hay dos data files. Inicialmente uno, luego creo un segundo para ampliar el espacio. Y tener espacio para poder guardando más información en ese table space. O, opción 1, agregar un nuevo data file. Opción 2, ampliar el tamaño del data file, ¿no? De repente este data file tiene 50 megas, lo amplío a 100 megas. Tengo más espacio. El mismo data file. Bien. Entonces, vamos a crear nuestro primer table space. ¿Te parece? Bien, voy con el punto 1 y 2, ¿ya? Nosotros, en nuestras clases, la clase que desarrollamos, ya, hay una primera parte donde hay un tiempo de más o menos 10, 15 minutos, que es la parte conceptual. Y en la segunda parte, como la que vamos a ver ahora, ya aquello que lo vemos conceptualmente hay que hacerlo aterrizar. Y hay que desarrollar la clase como un taller, creando cosas. Entonces, ya aquí estamos entrando en el desarrollo del taller. Entonces, el tema es cómo creo esta zona de almacenamiento. Por ejemplo, aquí, la guía que te he dado, te dice, mira, para crear un table space le indico esta orden, crear table space. En base de datos siempre hay un comando create. Create user, create index, create table space, etc. Voy a crear el table space ventas, este es el nombre, ¿ya? Que está asociado a un data file. Y un data file. Y indico cuál va a ser la ubicación del data file. Le doy la ruta e indico que este archivo va a tener, mira, acá le estoy colocando un tamaño bien pequeñito para un ejercicio que hagamos, de 3 megas. Lo que te dice el Oracle es que tú debes dimensionar, lo que te recomienda el Oracle es que tú debes dimensionar los data files para que te permitan almacenar al menos 2 años de información. Al menos 2 años de información. Hay que hacer un análisis de crecimiento de la data. Hay que proyectarse. Porque si tú generas pequeños tamaños, lo que va a comenzar a presentarse es un problema de fragmentación en el almacenamiento. Y la fragmentación va a hacer que los procesos de consulta sean lentos. Alfonso nos pregunta, ¿los table space se pueden crear por query o también por modo gráfico? Por ambos lados, por query y también por modo gráfico. Nosotros acá, en Talleres Oracle, todo lo hacemos por query. ¿Por qué? Porque apuntamos a que es una formación para que des el examen de certificación. Y en el examen de certificación las preguntas son sobre comandos, no es sobre partes gráficas y sobre conceptos, lógicamente. Entonces, por eso es que todo lo hacemos con comandos. Personalmente, yo te recomiendo que utilices los comandos porque utilizar la parte gráfica es utilizar una caja negra y te limita solamente a lo que te da esa opción. Muchas veces no cuentas con opciones muy particulares que cuando hay gran almacenamiento tiene que ser fino. En cambio, con el comando tú tienes la flexibilidad de adecuar el objeto que estás creando bajo los distintos parámetros que te provee la sentencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear el primer table space. Ahí va, de 3 megas, ¿ah? Y mira dónde lo voy a guardar. Voy a lanzar la orden. Acá puedo tener un error, no sé, a ver, ya ves, tengo un error. ¿Por qué tengo un error? Vamos a ver por qué.
Acá dice, el archivo creado ya existe. Vamos a ver. Mira, acá él supuestamente va a correr, va a crear en la carpeta B de Oracle este data file. Permíteme un momento. Ya, acá. Perdón, aquí vamos a ver. Acá vamos a ver. Y acá estamos. Unidad C, acá hay una carpeta B de Oracle, ya la tengo. Me está hablando de estos dos. Voy a borrarlo porque ya no sirve. Ahí, debido a que estaba el data file creado, debido a eso es que no lo podía crear. La carpeta, ojo, ya previamente la he creado, previamente. Ya, ahora sí. Ahora sí, voy a crear. Listo. Ahí está creando. He creado mi primer table space. ¿Ya? Si vemos acá en el Schema Browser, mira, voy a refrescar. Mira, inicialmente tenía System Sysauts, pero mira, esto es lo que acabo de crear. Y estoy creando el table space ventas de 3 megas y solamente está ocupado el 2%. 3 megas de chiquito. ¿Ya? Si veo por este lado, mira, TBC ventas, acá está la ruta del data file, CB de Oracle, el nombre del archivo. Estamos. O sea, físicamente, cuando creas un table space, físicamente te genera un data file, un archivo de datos. Este es un archivo que tiene un tamaño, de acuerdo a lo que has consignado, y ahí guarda tablas, va a guardar los registros, va a guardar los índices, los store procedures, las funciones, los objetos de la base de datos que tú consignes. Estamos. Estamos. Listo. Ahora, ya estamos ahí. A ver, no sé si hay una pregunta por ahí. Continuamos. Continuamos. Sigo con mi guía. Ya hemos visto, perdón, punto 2. Punto 2 acá. Si bien hace un momento hemos visto de manera gráfica la lista de table space, lo estamos viendo acá, perdón, permíteme, voy a referir acá. Acá están los table space de la base de datos. Dentro de ellos TBC ventas. Bien, pero también en todo el Oracle, conforme tú vayas madurando en el uso del Oracle, vayas conociendo más, vas a encontrarte o vas a conocer lo que se llaman vistas administrativas. Las vistas administrativas te van a brindar información acerca de un objeto específico. Por ejemplo, si quisiéramos ver la lista de todos los usuarios de la base de datos, todos los usuarios que hayan creado, nosotros vamos a trabajar con esta vista administrativa. Mira, select asterisco from DBA users. Con esto vemos la lista de todos los usuarios, es una vista administrativa. O si queremos ver los table space, una vista administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estoy viendo la lista de todos los table space. Y aquí, vía comando, como ves, acá estás viendo TBC ventas que acabamos de crear. Lo hemos visto gráficamente y lo estamos viendo vía comando. Yo recomiendo que siempre conozcas vía comando. Conrado, ya Conrado nos pregunta, a ver, ya acá estamos. A ver, las preguntas van lanzando. Me parece muy bien y me alienta que ustedes hagan preguntas. Me parece muy bien, muchas gracias. Bien, Diana nos pregunta, ¿cuántos data files puede tener un table space y qué tamaño máximo puede tener? Mira, según Oracle, en teoría se puede generar data file de hasta 100 terabytes. Repito, el Oracle, en teoría, indica que se pueden crear data files de hasta 100 terabytes. Terabytes. Ya es bastante grande. Personalmente, nunca he entrado a una base de datos de 100 terabytes. Todavía no. Ya he estado en el orden de los 50, 60 terabytes, que son bases de datos bastante grandes. ¿Ya? Pero en 100 terabytes no he llegado. O sea, son límites bastante amplios. Y asumo que deben haber crecido aún más. ¿Ya? O sea, el tema de almacenamiento no es un problema, Diana. No es un problema. Estoy seguro, no es un problema. Conrado, ¿el create tiene relación con DML? A ver, esa es una pregunta teórica. Mira, existen sentencias, a ver, permíteme. Existen sentencias DML, a ver si voy a hacer una pausa acá. Ya, existen sentencias DML y sentencias DDL. DDL, ¿ya? Entre las sentencias DML tienes select, ¿ya? Insert, update y delete. Esas son las sentencias DML. Y dentro de las sentencias DDL, o sea, la sentencia DDL lo que van a hacer es crear objetos y hacerle mantenimiento. Tienes create, alter, drop, entre otras. ¿De acuerdo? Son dos tipos de sentencias, DML y DDL.
DML es manipulación de datos, insert, update, delete, select. DDL está relacionado con la gestión de los objetos, creación de tablas, creación de usuarios, creación de índices, modificación, ¿de acuerdo? Modificación o eliminación. ¿Estamos? No te olvides que en la base de datos hay muchos tipos de objetos. He mencionado algunos. Tablas, usuarios, índices, store procedure, funciones, pacas, sinónimos, secuencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Listo. Continúo yo. Bien, entonces nosotros ya acabamos de crear el TBC ventas. Continuamos. Seguimos con la guía. En el punto 3, que vamos a detallar acá, y está en la guía que te he proporcionado, en este punto 3, ya. Acá voy a tener una lista de data files, No te olvides que a ver, aquí decíamos, una base de datos está compuesta por varios table space y cada table space debe estar asociado al menos, como mínimo, un data file. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esta vista te muestra la lista de data files de la base de datos. Todo esto. Ya. Todo esto, es decir, ojo, la información de la organización más la información del propio Oracle se encuentra distribuido en estos archivos. Cuando das esta orden, $data file, te va a mostrar todos los archivos que forman parte de la base de datos. Estos archivos guardan la información de la organización como del propio Oracle. ¿De acuerdo? Cuando tú haces un backup de la base de datos, cuando backupeas la base de datos, ¿qué backupeas? Estos archivos. ¿De acuerdo? Porque ahí está el todo. Toda la información está ahí. Entonces, cuando tú backupeas, vas a backupear ese backupeo, ese archivo, va a contener toda esta información. ¿De acuerdo? Un poco para que lo vayas relacionando, ¿no? Continuamos. Preguntas, chicos. Preguntas. Listo. Lancen las preguntas, por favor. ¿Eh? Lancen las preguntas. Sigo. Bueno, acá ya hemos visto la parte gráfica. Ya, hemos visto la parte gráfica. También esto hemos estado viendo la parte gráfica. Ya, el Oracle tiene una interfase gráfica también, que se llama Enterprise Manager. Permíteme, rápidamente. Está, vamos a ver. Ya, es una interfase gráfica. Vamos a ver. HTTPS localhost 2.1158/e. Vamos a ver si ahí, ya, acá está. Y acá he cargado, no me dice que hay un error, solamente me advierte que no es una conexión privada, y aquí yo voy a acceder. Entramos al Enterprise Manager, es una herramienta gráfica del Oracle. System, password, mi password es el -3. Conecto. Ahí está. Ya, este es un ambiente gráfico donde uno va monitoreando el rendimiento de la base de datos. Esto acaba de cargar estadística, mucha estadística, y te va a mostrar, pues, es como que tú estuvieses en tu tablero de control de tu auto. En tu tablero de control del auto, ¿qué cosas tienes? El tacómetro, la temperatura del motor, la velocidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú vas monitoreando algunos indicadores de cómo va trabajando tu auto. De igual manera, aquí, claro, demora un poco en cargar porque está levantando mucha estadística, hasta que llega un momento en donde te dice, mira, así está trabajando. Tal porcentaje del microprocesador estoy utilizando, tanto de memoria. Estas son las operaciones que tienen más carga. Poco a poco esto se va viendo. Pero nosotros vamos a ubicarnos acá. Permíteme. Estoy en servidor y acá hay, mira, almacenamiento, table space. O sea, el entorno del Enterprise Manager te lo muestra de esta manera. ¿No? System, sysops, etcétera, ¿no? Acá está. Acá está el TBC Ventas que acabamos de crear. A través de este método también puedes crear, ¿no? Acá puedes crear, das un botón y clic en crear, ¿no? Y te da la opción de poder crear bajo una serie de parámetros, ¿no? Un nuevo table space con su correspondiente data file, ¿no? Estamos, mira, así se ve en el Enterprise Manager. Así se ve en el TOAD. Es la misma data, distintas presentaciones. ¿Estamos? Listo. Continuamos. Estamos viendo este tema, ¿no? Ya. Mira, vamos a crear
ya, una tabla en el table space ventas que acabamos de generar, ya. Una tabla normal, una tabla regular, ya. Y acá voy a llevar esta sentencia a nuestra lista. ¿Cómo creo una tabla en Oracle, no? Tú ya seguro que has llevado base de datos, tú sabes cómo crear una tabla en SQL Server. Y mira, voy a utilizar el mismo comando que uno utiliza en SQL Server. Veamos. Voy a crear la tabla artículo. Y esta tabla artículo tiene dos campos. ID, que es un integer, y la descripción de que es un char de 100. Hasta aquí, ya es el comando similar a un table space, perdón, a una tabla de SQL Server. Hasta ahí. Sin embargo, yo tengo que indicarle que esta tabla artículo, que yo sé que corresponde a ventas, se va a guardar en el table space ventas. Acá yo direcciono dónde guardar. ¿Te acuerdas que al inicio, cuando te armaba el tema de la base de datos y los table space, yo te decía, tienes que crear un table space para cada área funcional? Finanzas, contabilidad, comercial, almacenes, etc. Y guardar en cada table space la información propia de cada área funcional. Bien, acá estoy creando la tabla. Y como opción complementaria le digo, esta tabla la vas a guardar en el table space ventas, el que acabamos de crear, y ya la direcciono para que se grabe ahí. ¿Estamos? Ahí va. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es en esa tabla artículo, ya, ojo acá, voy a refrescar ya. Mira, en este TBC ventas, aquí, en este momento se ha creado la tabla artículo. Hace un momento estaba poblado al 2%, pero ahora que he ingresado, le he creado la tabla, ahora está en 4%. Claro, no olvides que le he creado un data file chiquito de 3 megas. Por eso es que aumenta de 2 a 4. Pero ojo que acá está en 4%. Y acá hay una pregunta. Un segundo. Ah, muy bien. Alfonso me pregunta, ¿qué pasa si no creo el table space? Mira, si yo ejecuto esta orden, también va a crear el table space, también. Pero ¿dónde lo va a crear? Lo va a crear en el table space por defecto del usuario. Este es un usuario system. Ya, es un usuario system en la base de datos. Entonces, yo voy a preguntar, permíteme, por acá. Vamos a ver los usuarios. Acá está. Yo digo acá pregunto, acá está mi lista de usuarios. Entonces, acá tengo el usuario system. Aquí, este es el usuario system. Entonces, mira, acá el usuario system dice, por defecto va a guardar en el table space system. O sea, si yo, ojo, en el default table space, system. Entonces, si yo lanzo esta orden así, sin indicarle en qué table space lo va a guardar, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar en el table space donde no debiera de guardar. ¿Te acuerdas que yo te decía? Acá. Lo va a guardar aquí. Ahí lo va a guardar. En el table space por defecto del system, que es este. Y lo que había indicado al inicio es, ahí no deberías de guardar ninguna información de la empresa. Todos estos table space system, sysapps, es para que el Oracle lo utilice. Nosotros como usuarios no. Eso es para el Oracle. Nosotros para eso creamos nuestros propios table space. ¿De acuerdo? Listo, con eso atiendo tu respuesta. Y aquí, mira, aquí a la tabla artículo que acabo de crear y que guarda en el TBC ventas, acá le voy a llenar 10.000 registros. Ojo, quiero que tú veas esto. Mira, este es TBC ventas y en este momento está al 4%. En este TBC ventas hay una tabla. Y cuando yo inserte registros, esto se va a ir poblando. Permíteme, voy a hacer una observación acá. Permíteme un segundo ya. Estamos primero, segundo, acá. Ya, mira. Acá tengo la tabla, esta tabla que hacemos referencia, ya es la tabla ventas, tabla ventas. De la tabla ventas ha guardado información en este data file. Es un archivo de datos. Ya, este es el data file ventas. Ventas. Ten en cuenta que este data file ventas.dbf es un archivo, tiene un tamaño de 3 megas. Entonces, cuando tú vas insertando registros, ¿no? Insertando, esto se va a ir poblando. Primer registro, segundo registro, tercer registro, y así sucesivamente. Se va poblando, se va a ir poblando, y cuando termine acá, seguirá por acá.
y seguirá poblando, y así sucesivamente se comenzará a poblar, ¿no? ¿Ya? Y todo se va a ir poblando. Mientras más registros tenga, mayor área poblada tendrá este data file. ¿Estamos? Y va a llegar un momento en donde ya esté totalmente lleno y no puede insertar más registros. ¿Se entiende? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. A esta tabla le voy a insertar 10.000 registros. Una vez primero. ¿Ah? Mira, ahí van 10.000 registros. ¿Eh? Esto me genera 10.000 registros. Ahí va. Listo. Vamos a ver qué tanto ha llenado del TWP. Voy a refrescar acá. Está al 4%. Voy a refrescar. Mira, ahora está al 69%. Es decir, este TBC Ventas, ¿qué me está almacenando? Me está almacenando la tabla y 10.000 registros recientemente insertados. Todo ello ocupa el 69%. Esto para que lo vayas relacionando con el almacenamiento. Ya, ahora, le voy a intentar, ojo que está al 69%, voy a intentar insertar 10.000 más. Y mira qué es lo que pasa. Pregunta, a ver, lee el mensaje e indícame qué es lo que está pasando. Lee el mensaje e indícame qué está pasando ahí. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué lanzas ese mensaje? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué es lo que piensas que está pasando ahí? Ya, muy bien, Diana. Muy bien, Diana. ¿Alguien más? Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Bien. Ya, como bien dicen ustedes, lo que está pasando ahí es que, mira, veamos, chicos. A ver, un segundo, acá. Ya, mira. En estos momentos, yo inserté 10.000 inicialmente y llegó al 69%. Si yo intento lanzarle 10.000 más de bloque, ya no hay espacio para los 10.000 más. Y es por eso que te está lanzando este mensaje. Tengo un problema de espacio, 10.000 no pueden ingresar ahí, es lo que te está diciendo. Entonces, eso nos lleva a ver la manera de cómo gestionar el espacio. Estamos. Entonces, te había comentado yo al inicio, en la parte teórica, había comentado que nosotros tenemos dos caminos. Uno, al data file de 3 megas, que actualmente tiene el tamaño, ampliarlo de repente de 3 a 10. Opción 1. Opción 2, le agrego otro data file. De manera que amplíe el espacio del table space. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo lo maneja según la guía. Permíteme, estoy bajando. Acá está. Ya, entonces vamos a llevar estas dos sentencias que me van a enseñar a cómo agregar espacio. Listo, acá estamos. Ya mira, en este caso, lo que vamos a hacer en el punto 6 es modificar el tamaño del data file. Es decir, no voy a agregar otro data file, sino ese mismo tamaño, que inicialmente tiene 3, lo voy a ampliar a 10. Le voy a hacer un resize. ¿De acuerdo? Un resize. Voy con esto. Y le digo, voy a modificar el data file. Indico la ruta del data file, la misma ruta anterior, y le digo que cambie a 10 megas. Ahí va. 10 megas. No te olvides que estaba en 69%. A ver, voy a ver ya. Primero, acá está la fotografía anterior ya. 3 megas, 69%. Voy a refrescar porque ya he empleado a 10. Mira, ve ahora. TBC Ventas, 10 megas, 21%. ¿Es un solo data file? A ver, vamos a ver. Mira, ve. Es un solo data file. Acá está. 21%, 10 megas. Uno solo. Hemos ampliado el espacio. Hemos ampliado el espacio. Esa es una manera. Opción 1, ampliar el tamaño del data file. Opción 2, agregar un nuevo data file. Le digo, voy a agregar al table space ventas, el que estamos referenciando, le voy a agregar un nuevo data file. Le doy la ruta y el tamaño. El nuevo tamaño, 10 más 10 serían 20, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí va. Va. Listo. Vamos a ver. Refresco acá. Mira, el table space venta ahora tiene 20 megas y está en 11%. A ver, vamos a ver los data files. Mira, acá hay dos data files. Cada uno de 10 megas. ¿Ya? Cada uno de 10 megas. Mira, es más, vamos a tener el contacto con la carpeta B de Oracle. Permíteme acá, CB de Oracle. Acá está. Y mira, ahí están los dos data files. Ah, claro, en el sistema operativo no se ve qué tanto han sido poblados, no se ve. ¿De acuerdo? Pero en el TOAD sí nosotros vemos el porcentaje de poblamiento. ¿Ya? El porcentaje de poblamiento.
¿Listo? A ver, Eric, a ver. Dice, a ver, Eric me pregunta, ¿puedo generar un table space en forma inicial con un tamaño superior al tamaño real disponible en disco? No. Cuando tú creas un table space, en ese momento físicamente te crea el table space. O sea, te crea el data file. Si tú dices, voy a crear un table space de 100 gigas, en ese momento te crea el data file de 100 gigas. ¿Ya? Te lo crea en el momento. Por eso es que tienes que tener el espacio físico disponible. Si no, no te lo va a crear. ¿Estamos? Listo. Entonces, con eso atiendo tu pregunta. A ver, vamos a ver, mira cómo, vamos a ver cómo, cuando yo inserte, cómo se comporta el Oracle. Primero llena el primer data file y luego llena el segundo, o en paralelo carga. Vamos a ver. A ver, vamos a insertarle, ¿ya? Vamos a ver dónde está el insert, por acá. Voy a insertarle acá 30.000, ¿ya? 30.000. No 10, sino 30.000. Vamos a ver, ahí va. Ya, mira, acá. Mira cómo estaba antes, ahora voy a refrescar. Ya, y acá está el TBC venta y mira cómo se va poblando. Mira, se está poblando en paralelo. Se está poblando en paralelo. No es que llene el primero y luego llene el segundo, no, en paralelo. Porque él considera que es más eficiente así. Ya, ahí estamos. Por acá hay una pregunta. Por ahí. Allá. Ya, listo. Continuamos. De nada, Eric. Seguimos. Ya, seguimos. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta adicional? Ya, acá, bueno, es un requerimiento. Ya, hasta ahí. Ah, correcto. Bien, Alfonso Warner nos indica, realizar los cambios manuales del tamaño de los table space en producción sería muy perjudicial para los usuarios. Ya, te comento, mira, tener en cuenta que en estas bases de datos Oracle no hay 100, ni 200, ni 300 usuarios, ¿ah? No, no hay. En esta base de datos Oracle la cantidad de usuarios es bastante grande. Ya, mira, por tomar una referencia, ya, por tomar una referencia, permíteme un segundo, ya. Acá vamos a ver. Una empresa referente que trabaja con Oracle. Vamos a colocar acá. Siempre hago Kimberly Clark. Ya, voy a colocar acá con. Ahí está. Ya, te comento. Por ejemplo, esta empresa, la que tienes al frente. A ver, va a salir de la página web, ¿ya? Listo. Esta empresa. Esta es una empresa global. Es una empresa global. Mira, tiene operaciones en 175 países. 175 países. Está en toda Latinoamérica, salvo Venezuela, porque Chávez lo sacó, expropió sus plantas, salvo en Venezuela. Pero en el resto de Latinoamérica está, Kimberly Clark. Tú en algún momento has consumido sus productos. Pañales Haggis, papel higiénico, todo es higiene personal, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa global, mira, está en Europa, está en Asia, está en los países más grandes. O sea, está en México, está en Brasil, está en la China, está en toda Europa. Es filial principal de Estados Unidos. Esta base de datos no tiene no menos de 20.000 usuarios de manera concurrente. Es una base de datos bastante grande. Cuando tú ves ojo, y toda la base de datos está centralizada en Estados Unidos. Ya de todo el mundo se conectan y está centralizado en Estados Unidos. Cuando tú ves a un vendedor de Kimberly Clark, ya, por ejemplo, acá en el Perú tenemos un sector mayorista. Hay un sector minorista, que son las tienditas, ¿no? Las pequeñas tiendas. Luego hay un mercado moderno, que son los supermercados, pero hay un mercado tradicional, ¿no? Acá en el Perú le llamamos el mercado mayorista, donde venden por mayor. Ya, ahí ese mercado acá en el Perú representa el 40%, no, el 40% de las ventas. Es un mercado importante, el mayorista. Entonces, ahí lo vas viendo a los vendedores de Kimberly Clark con sus equipos o con sus celulares, ahí estableciendo, registrando los pedidos a sus clientes mayoristas. Y en ese momento mismo va en su sistema, que es el SAP R3, ya está gestionando el pedido a planta y tiene inmediatamente una respuesta aproximada de cuándo le va a llegar el producto. Estamos. Entonces, esta es una empresa referente a nivel global. Referente.
por la cantidad de usuarios que se tiene. ¿Estamos? Entonces, ¿a dónde íbamos? Estamos por acá. Ya, estamos por acá. Ya, bueno, habíamos creado los tables, ya, estamos. Entonces, en ese escenario de esta empresa Kimberly Clark tienes que trabajar de manera fina, pues, ¿no? Debe tener total, permanente disponibilidad en la base de datos. Esa base de datos no puede caer. Mientras que si esta base de datos cae, esa base de datos cae, yo estoy seguro que el impacto económico en la empresa es de millones de dólares por la magnitud de la empresa. Y te vas a ver perjudicado como empresa en menores ventas, uno, y segundo, que tu competencia, que tiene competencia, va a posicionarse en tu mercado. Entonces, eso no puede ocurrir. O sea, estos son escenarios de trabajo donde tu base de datos debe estar disponible al 100%, constantemente. Y debes tener algunas configuraciones especiales para que en el caso de que caiga un servidor, pues inmediatamente un hub, inmediatamente switche a otros, ¿no? Tolerancia a fallos. ¿Estamos? Bien, hasta ahí estamos. ¿Preguntas hasta acá? Listo. Entonces, esta es la primera parte, ¿ya? La primera parte del tema. Ahora vamos a hablar algo de algunas tablas. Permíteme un segundo. Vamos a hablar algo de algunas tablas. Ya, vamos al siguiente tema. Bien, entonces primero, como para cerrar el tema de Table Space, Oracle recomienda que crees zonas de almacenamiento o Table Space y Data File por cada área funcional. Estamos. Ahora, ten en cuenta que en estos servidores de producción corporativos, todo no se guarda en un solo disco, imposible. Por un tema de performance, es muy posible que los table space estén en discos distintos. En discos distintos. Al menos los table space que van a almacenar más data van a estar en discos distintos. Y es posible, inclusive, es posible, por ejemplo, que una tabla sea tan grande que requiera una performance especial que la tabla distribuye esa información en varios discos por un tema de performance, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Bien, entonces cierro con el tema de Table Space. Entonces concluyo indicando que la recomendación del Oracle es crees zonas de almacenamiento por cada área funcional. Y en algunos casos vamos a tener Table Space en discos independientes, en algunos casos, por un tema de performance. ¿De acuerdo? Con eso cierro y concluyo la parte de Table Space y Data Files. Siguiente. Ahora vamos a ver una tabla especial del Oracle. Te comento, esa tabla que nosotros creamos hace un momento, esta. A esto el Oracle le llama las tablas regulares, que es el comando que tú utilizas para crear una tabla en SQL Server. Pero te comento que esa tabla no es eficiente. Planteo el ejemplo, permíteme. Planteo el ejemplo. Listo. Permíteme un segundo. Voy a cambiar de color porque ese color no es tan claro, no es tan intenso. Aquí, listo. Ya, vamos a ver. Bien, te comento. Con este ejemplo vamos a tratar de informarte, o sea, que comprendas por qué una tabla regular no es tan eficiente. ¿De acuerdo? Listo. Mira, supongamos que nosotros estamos trabajando en el área de recursos humanos. ¿De acuerdo? Área de recursos humanos. ¿Ya? Y como siempre, llegan dos cachimbos. Acá en el Perú le llamamos cachimbos a los recién egresados de la universidad. Acá en el Perú le llamamos cachimbos. A ver, por un tema de cultura latina. Bueno, ¿cómo se le llaman en sus países a los recién egresados? Acá en el Perú le llamamos cachimbos, recién egresados. ¿Cómo se le llaman en sus países a los recién egresados de la universidad? Un poco para tener un poco de cultura latina. ¿Hay alguna manera especial? Pueden enviarme por chat. Denme un poco de data, por favor. O simplemente egresados. Ya, mientras que se van recordando, ¿ya? A ver si me... Ya, entonces tengo dos egresados, ¿ya? Entonces, por acá tengo un egresado, ya, que se llama Luis, ya, y una egresada que se llama Ana. Y acá tengo a Ana.
¿de acuerdo? Aquí está Ana, está Ana, bien. No le dicen, en Colombia no le dicen de ninguna manera, solamente le dicen egresada, asumo, ¿no? Egresado, ya. Acá sí le dicen cachimbo, le dicen a los egresados. Es un cachimbo, recién acaba de salir. ¿Ya? Bueno, entonces, mm, eh, le doy un encargo a estos dos chicos. Ustedes van a recibir los currículos vitae de los que laboran en la empresa. Vamos a actualizar los currículum vitae, ¿de acuerdo? Entonces, a Luis le doy un archivador de 3 niveles, ¿estamos? Para que reciba 1000 currículum vitae. Son 2000 empleados en la empresa. Y Ana también recibe un currículum vitae, perdón, un archivador de 3 niveles, tan igual como el que tiene Luis. Luis comienza a recibir los currículos vitae. ¿Y qué pasa con Luis? Luis comienza a recibirlo y comienza de acuerdo a llegada, lo va almacenando. Primer nivel, ¿no? Sigue llenando. Segundo nivel, se llena, ¿no? El primer nivel, sigue, termina. Tercer nivel. Es decir, Luis guarda la información de acuerdo a llegada. ¿De acuerdo? De acuerdo a llegada, Luis. En cambio, Ana, ¿qué sucede? Ana es más organizada. Y Ana dice, mira, aquí va a ir todos los que tienen apellido de la A a la M. Por acá de la N a la Q y por aquí de la R a la Z. Viene un currículum vitae de un señor Pérez, Pérez está por acá. Luego viene un señor Morales, Morales por acá. Y así, de acuerdo al primer carácter del apellido paterno, va almacenando de acuerdo a un orden que ella ha establecido. Estamos. Luis, de acuerdo a llegada, organiza. Ana, de acuerdo a el primer carácter del apellido paterno. Supongamos que el jefe de área dice, ¿sabes qué? Necesito urgente, no sé cuál de ustedes dos lo tiene, necesito el currículum vitae del señor Pérez Rivera, ya, Jorge, ya. Entonces, necesito ese currículum vitae. No sé cuál de los dos tiene, por favor, búsquenlo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Luis para buscar esta información? Va a entrar en el primer nivel, porque no hay un orden, o sea, el orden es la llegada. Sigue buscando el segundo nivel y de repente, para mala suerte, lo encuentra al final. Al final, estamos. Mientras que Ana dice Pérez, su ámbito de búsqueda va a ser esto. No más. No más. Como entenderás, Ana va a encontrar el currículum vitae más rápidamente, porque su información está mejor organizada. Facilita la ubicación del currículum vitae. Estamos. En cambio, Luis simplemente, él está guardando la información de acuerdo a llegada. No hay un orden. En todo caso, ese orden de llegada no nos ayuda mucho. ¿Ya? Esta de acá, ya por defecto, esta es una tabla regular, una tabla por defecto, una tabla igual a la que tú haces en SQL Server. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, repito, te comento. La tabla regular, la tabla que creamos al principio, esa tabla almacena la información como lo hace Luis. Cada registro lo va almacenando de acuerdo a su creación. No hay algún tipo de organización de la data. Simplemente lo guarda de acuerdo a llegada, como lo hace Luis. Lo cual, si tú tienes alto volumen de información, eso es totalmente ineficiente. Mira, si tu tabla tiene 100.000 registros, no hay problema. O de repente, si menos de 1.000.000 de registros, no es problema que lo almacenes como Luis. Lo va a poder ubicar, digamos, en un tiempo prudente. Pero si tu tabla tiene, ojo, si tu tabla tiene 300 millones de registros, 100 millones de registros, almacenar esa información en una tabla regular como lo hace Luis, eso te va a consumir demasiados recursos y va a degradar la performance del servidor. No es debido. O sea, repito, la tabla regular funciona bien si tienes menos de 1.000.000 de registros. Pero si tienes más de 1.000.000 de registros, y por lo general estas tablas corporativas, estas principales manejan cientos de millones de registros, ¿ya? Ahí tienes que trabajar con una tabla especial. En este caso va a ser esta forma de organizar, ¿no? Para alto volumen de información, acá vamos a
vamos a trabajar con una tabla denominada una tabla particionada. Particionada. Es una tabla que está diseñada por Oracle justamente para altos volúmenes de información. ¿De acuerdo? Ya. Ya. A ver. Ya, a ver. Diana, a ver. No sé si tú me explicas. Se llama índice cluster. ¿Cómo trabaja el índice cluster? ¿Cómo organiza la información? Ojo que una cosa es el índice y otra cosa es la data. Ya. Ya, también puede crear tablas particionadas. Hay que ver el concepto, ¿ah? O sea, ahí yo he revisado tablas particionadas en SQL Server, también lo he revisado. Pero los conceptos, la forma de almacenar difiere, ¿ah? Difiere. Tiene el mismo nombre, tiene el mismo nombre, pero estructuralmente no tiene la misma distribución. No tiene la misma distribución. ¿Ya? Listo. Pero bueno, sigamos. 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 A ver. A ver, está bien. Dice, a ver, dice, Diana nos indica de que en el SQL Server también existe una tabla denominada tabla particionada, ¿no? Y que agregándole un índice a la tabla, con la llave primaria, es un primary key, dice el SQL Server se llama índice cluster. Un índice, es un índice, ¿ya? Dice, en SQL Server también se puede crear tablas particionadas, que es lo que estamos... Sí, tiene tablas particionadas, pero ojo, el hecho de que tú tengas nombres similares no implica que tengas que sean similares en su almacenamiento, la forma como almacena la data, ¿ya? Entonces, el índice cluster, dice, es un índice que materializa la tabla y deja de ser una tabla heap. La tabla heap, claro, es la tabla normal, ¿no es cierto? Ya, 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 ya. Pero ojo que Ojo que bueno, yo sigo, está bien. Yo sigo explicando el tema de la tabla particionada y luego tú me vas indicando si es igual a tu tabla, ¿ya? Digo, seguimos, vamos a crear una tabla particionada, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla particionada tiene la siguiente, almacena su información de la siguiente manera, ¿ya? A ver, vamos a ver, ya. Tenemos una tabla, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tabla, voy a cambiar de color para que sea más claro para ustedes, ya. Vamos a ver. Vamos a, vamos a asumir que vamos a trabajar con una tabla de ventas. Ya, una tabla de ventas. Pero es una tabla de ventas global. Es decir, una empresa tal como Kimberly Clark que tiene operaciones globales. Entonces, lo que voy a hacer yo es crear zonas de almacenamiento de acuerdo a sus orígenes. Y digo, aquí vas a guardar toda la información de los comprobantes que provengan de Asia. Acá vas a guardar la información solo de los comprobantes que vengan de Europa. Acá vas a guardar la información de solo los comprobantes que vengan de América Latina. Y si tiene otro contenido, lo vas a guardar en esta zona de almacenamiento. ¿Ya? Mira, a diferencia de la tabla regular guarda la información de acuerdo a llegada. En este caso, cuando yo inserte un registro, ¿ya? Aquí uno de los campos va a determinar dónde se va a guardar la data. En este caso yo voy a definir que de acuerdo al origen, ¿no? De acuerdo al origen, que puede ser Asia, Europa, América Latina o algún otro, va a almacenar la información en estas particiones. Estas le denominan particiones. Particiones. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que mi tabla de ventas tiene los siguientes campos. ID, ¿ya? Origen, hay un campo origen, un campo fecha, ¿ya? Y un campo monto, entre otros, ¿ya? Entre otros. Un campo monto, entre otros. Entonces, cuando yo inserte el registro, nosotros vamos
vamos a definir dónde se guarda el registro dependiendo del contenido del campo origen. Acá, origen. O sea, este campo origen es un campo clave. Su contenido... Doctor, Adelante. A ver, dice ciclovir, ¿te has visto ciclovir? a ver. Melanie, te estoy escuchando. ¿Tienes alguna pregunta, Melanie? Vamos a continuar. Ya, listo. Ya parece que se abrió involuntariamente el micrófono. Bien, decíamos. Entonces, este campo origen, el contenido del campo origen, va a determinar en cuál de los table space va a almacenar la información. Entonces, aquí en el campo origen nosotros definimos una lista de valores. Hay varias formas de cómo particionar. La forma que vamos a desarrollar es en base a una lista de valores. En el campo origen yo voy a definir que en este campo va a ir, si el origen es Asia, vamos a colocar, consignar ese valor en origen. Si el origen es Europa, vamos a consignar este valor. Si es América Latina, este valor. Estamos. La tabla, repito, ventas, tiene campo ID, origen, fecha, monto, además de otros. Pero como esta tabla tiene que guardar la información por continente, porque ese es el orden que estoy estableciendo, entonces uno de los campos va a determinar, su contenido va a determinar en cuál de las particiones va a almacenar. Entonces yo defino que el campo origen es el que determina el contenido del campo origen y una lista de valores va a determinar en cuál de las particiones se va a almacenar. Estamos. Esto es la forma como funciona una tabla particionada. Hasta aquí. ¿Estamos? Al distribuir la información, acá solamente tengo comprobantes de Asia, acá solamente tengo comprobantes de Europa, América Latina y otros. A diferencia de la tabla regular que todos los tiene mezclados, ¿no? Todos los tienes mezclados. Acá no, acá están ya segmentados, ya está ordenado. En una base de datos el principio es, para ser eficiente, tú tienes que tener organizada la data para tener un mejor resultado, para que la base de datos cuando extraigas utilice menos esfuerzo, menos esfuerzo. Ya, no te preocupes, Melanie, no te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Ya, entonces vamos a crear esta tabla particionada. Para crear la tabla particionada, ojo, esto se almacena en table space distintos. Esto de acá va a ser un table space. Ya, físicamente, ¿no? Asia. Por acá voy a crear otro table space, Europa. Aquí, el table space, América Latina. Y por acá aún otros, ¿ya? Si la tabla es muy grande, inclusive cada table space puede estar en discos distintos, en discos distintos. No necesariamente un solo disco porque lo recargaríamos, ¿no? Sino distribuiríamos la información en varios discos veloces, ¿no? Para que puedan atender los requerimientos de manera rápida. Ya, entonces vamos a crear la tabla particionada. Antes de entrar a la parte, a crear la tabla. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sobre este punto, aquí. Hagamos una... Quiero hacer una pausa ahí para que ustedes hagan preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, a ver, por acá hay dos preguntas. Muy bien. Ya, listo, vamos. Entonces vamos a crear la tabla particionada. ¿De acuerdo? Listo, estamos acá. A ver, salgo de aquí, aquí. Voy a cerrar esto porque de repente se me... Voy a salir... Ya, ahí nomás relajo. Ya, listo. Ya estamos por acá. Entonces vamos a seguir. Acá vamos a trabajar con otra guía. Ya, esta guía la voy a cerrar porque ya la terminamos. Permíteme ahí. Ya, y vamos a utilizar otra guía. Un momento, por favor, ya. Acá se listas. Ya, tablas particionadas. Aquí.
Ya te voy a enviar esta guía que vamos a utilizar para tablas particionadas, ¿de acuerdo? Ahí va, perdón, a todos. Ahí estamos. ¿Listo? Ahí lo tienes. Esa guía vamos a utilizarla, ¿ya? Listo. Ya, bueno, hay una parte teórica. Te comentaba que la tabla particionada va a guardar su información en distintas particiones y cada partición debe estar asociada a un table space independiente, ¿ya? Entonces, ya, aquí, ya, en este punto 1 vamos a crear varios table space, ¿ya? Varios table space. Un table space para los comprobantes de Asia, de Europa, América Latina y otros, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahí. Ya estamos. Aquí. Ya, aquí ya tengo creado todos los table space, son de 100 megas y todo se va a crear en una carpeta TEM. ¿De acuerdo? Déjame revisar si tengo una carpeta TEM, por favor. Acá estamos. Sí. Acá está TEM, pero acá no debería haber nada. Ya, está bien. Está bien. Bien, listo, creo la zona de almacenamiento ya. Ahí está creando. Son los table space. Ahora vamos a verlo físicamente ya. Listo, acá está. Mira, acá están los table space, vamos a refrescar. Mira, acabo de crear estas zonas de almacenamiento, mira. TBS AL, 0%, Asia, Europa y otros. Todos estos ya son los table space que acabo de crear. Ahí se debe de guardar de manera segmentada, ordenada, clasificada cada uno de los registros que yo almacene, dependiendo de su origen. Si es de Asia, estará acá. Si es de Europa, estará acá. Si es de América Latina, estará acá. Pero ya la información está ordenada. ¿De acuerdo? Listo, seguimos. Bien, entonces vamos a crear la tabla particionada. ¿De acuerdo? Es una tabla especial, repito, esta es una tabla que sirve, o sea, es utilizada para almacenar grandes volúmenes de información. Arriba de 1 millón de registros, tabla particionada. Si en una base de datos de producción, tú encuentras que hay tablas con más de 1 millón de registros y no se está utilizando la tabla particionada, esa es una muestra que ese DBA no se está preocupando por la performance. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí, miren, voy a crear, ojo, la orden la estoy dividiendo en 3 partes. Es una sola orden, pero para fines didácticos lo estoy dividiendo en 3 componentes. Creo la tabla ventas y tengo el campo ID, origen y fecha. 3 campos nada más le estamos poniendo a la tabla ventas, ¿ya? Si yo ejecutaría esto, sería una tabla normal, ¿no? No habría variante. Sin embargo, el comando incluye también toda la otra parte. Y acá yo le digo, no, esta de acá es una tabla particionada, en base a una lista de valores. Y le indico que el campo que va a determinar dónde guardarse la información, su contenido va a determinar dónde guardar la información, es este, origen, acá está. Es el campo que determina, si su contenido es Asia, lo guardará en el table space Asia. Si es Europa, lo guardará en Europa o América Latina. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo, este comando me va a definir cuál es el campo que determina dónde se guardará el registro. Y a continuación defino las particiones. Digo, partición ventas Asia. Este es un nombre cualesquiera. ¿Ya? En esta partición, que es un nombre lógico, ya es lógico, se van a guardar aquellos registros cuyo origen sea Asia. Y físicamente se guardará en el table space Asia. Segunda partición, ventas de Europa, es un nombre lógico, ¿ya? Cuyos registros, acá se almacenarán aquellos registros cuyos valores en origen sea Europa. Y físicamente se guardará en el table space Europa. Lo mismo para América Latina. Ya, ahí tengo las 3 particiones. En el caso que en origen tengamos un texto distinto a Asia, Europa, América Latina, algún otro, siempre es conveniente crear un default. O sea, una opción distinta a las anteriores, ¿no? Entonces se va a guardar acá en el table space 8. Entonces, con esto, todo este es un comando que me va a permitir crear la tabla particionada. ¿Ya? Particionada. ¿Listo? ¿Va? Listo. Entonces, por ahí viene una pregunta inicialmente, ¿no? ¿Y cómo consulto una tabla particionada? Bien. Entonces, ya, vamos a, de inicio, aun cuando no es lo más eficiente, puedo
puedo utilizar el select normal. ¿Ya? El select normal. Ventas. Así. ¿Ya? Esto. Claro, mi tabla está vacía en estos momentos aún, ¿no? Está vacía aún. Mira, acá está. Ahí va. No, no tiene data. Pero te comento. Te comento. A ver, acá. Listo. A ver, un segundo. ¿Qué pasó? Y acá está. Cuando yo hago el select asterisco from ventas, ojo, este select asterisco from ventas, que es lo que acabamos de generar. Ya, aquí ese select, ¿sabes dónde busca? Busca esto, este select busca en todas las particiones. Entra a todas las particiones a buscar aquello que tú desees. Claro, este select con tu where y etcétera, ¿no? Busca en todos lados, lo cual hace que el proceso no sea tan eficiente. Mira, en una operación de este tipo, una operación global de este tipo, hay responsables comerciales. Estamos hablando de ventas, responsables comerciales. Puede haber un responsable comercial de Asia, un responsable comercial de Europa, América Latina y en otros. Entonces, lo que ocurre, ahí aplicamos 80-20. El 80% de las consultas se van a realizar sobre cada una de las particiones. Es decir, el responsable de Asia consultará lo que le corresponde, el table space de Asia. El de Europa lo mismo. Y el de América Latina lo que a él le comprende. El 80% de las operaciones están centradas en su ámbito de operación. Y lógicamente debe haber un CEO global comercial que va a ser una barrida total. Pero esas son las excepciones, digamos, el 20% del total de operaciones. Estamos. Entonces, estos select no son eficientes. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una consulta en Asia, ¿por qué tengo que meterme a buscar Europa, América Latina y otros? No tiene sentido. Entonces voy a tener que utilizar unos select especiales para estas tablas que van a enfocar su consulta en una u otra partición. Eso yo ya lo defino. Pero primero vamos a cargar la data. Vamos a cargar la data. Se asume, en teoría, según la teoría, si yo inserto comprobantes de Asia, se almacenarán en el table space de Asia. Nada más, porque todo está organizado. Si yo inserto comprobantes de Europa, se almacenarán en el table space de Europa. Eso hay que comprobarlo. Vamos con eso. Bien, entonces sigo con mi guía. Punto 3. Acá vamos a cargar data, ¿ya? Vamos a cargar data rápidamente. Bien, acá. Entonces, yo voy a insertar en la tabla ventas comprobantes cuyo origen sea Asia. Y voy a insertar, acá hay 100.000, no, voy a insertar acá 700.000 comprobantes de Asia. 700.000 comprobantes de Asia. Esto me va a generar 700.000 comprobantes de Asia. Y en teoría, esos comprobantes de Asia deberían de almacenarse, mira, acá voy a refrescar. Deberían de almacenarse aquí, que está al 0%. Aquí se debería de almacenar. Bien, vamos con eso. Inserto 700.000. Va. Ya, listo. Miren, vamos a ver cómo se ha poblado y el poblamiento está centrado en el table space Asia. Eso me va a mostrar el comportamiento del almacenamiento ordenado. Ahí va. Refresco. Listo. Mira, ve. Asia, 18%. Y es el único que ha recibido data. AL no, Europa no, otros no. Solamente Asia. ¿De acuerdo? Bien, ahí están los comprobantes de Asia, en ese table space. Ahora, comprobantes de Europa, acá vamos a ponerle dos cargas de 800.000, ya. Dos cargas de 800.000. Primera carga, Europa. Segunda carga, 1.600.000 registros. Ahí va. Vamos a ver. Debería de cargar acá. Vamos a refrescar. Mira, ve, 44%. ¿Has visto cómo él almacena la información de manera ordenada? O sea, desde el inicio él ya está insertando, pero ya está ordenando, está clasificando. Clasificando. Data clasificada, data ordenada, va a ser mucho más sencillo extraer la data. Mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí. Ya, sigo, continuamos. Ahora vamos a consultar. Punto 4. Punto 4. Y ya con esto ya voy terminando ya. Mira, yo te decía, este select asterisco from ventas va a buscar la información en todas las particiones. Europa, América Latina, Asia, otros. Todo no es eficiente. No es eficiente, digamos, para la operación, ¿no? En cambio, el responsable de Asia solamente va a buscar en Asia. Entonces, el Oracle tiene su propio select. Mira, select partition. ¿En qué partición vas a revisar? En Asia.
La partición se llama ventas Asia. Mira, solo Asia. Estamos, acá está información solo de Asia. ¿Ya? Acá quiero revisar solamente Europa. Solo Europa. Ahí está, solo Europa. ¿Ya? Ahí está, solo Europa. Acá está. ¿Estamos? Es decir, la primera consulta solamente ha buscado información acá. La segunda consulta solo ha buscado la información acá. Estamos. Ahora, ahí, ya desde el momento que está clasificando, ya el proceso es más eficiente que en una tabla regular, ¿ya? Pero aún así, permíteme acá un momento. Aquí vamos a ver, limpiar un poquito. Nosotros, por ejemplo, podríamos inclusive subparticionar. Subparticionar. Mientras más clasificada la data, el proceso va a ser más rápido. Entonces, al momento de consultar, por ejemplo, América Latina, a ver, permítame, vamos a borrar un momento esto para limpiar un poquito. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, te decía, perdón. Ya, listo. Yo te decía que América Latina, muy grande el plumón acá. Te decía, América Latina puede dividirse en, por ejemplo, Ecuador, Colombia, por acá Bolivia, Perú, entre otros, ¿no? Y ya cuando insertas, esto se va ubicando por acá, en estos países. O de repente, tú puedes inclusive, si de repente Ecuador lo divides en varias zonas, podría decir acá, Ecuador zona norte, zona sur, zona central. Estamos, zona central. Entonces, mientras más clasificada tengas la data, el acceso va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido. Estamos. Tú puedes, el Oracle para tablas particionadas te va a permitir te va a permitir segmentar la data hasta, particionarla hasta en 15 niveles. 15 niveles. Mientras más clasificada esté la data, el acceso va a ser más rápido. Y esto es tabla sola. Porque esta tabla, si quieres mejorar aún el proceso, tú puedes indexar, generar índices particionados, lo cual hace que el proceso sea mucho, mucho más rápido. Ahora, estas tablas particionadas, como te decía al principio, no trabajan, son recomendables para altos volúmenes de información. Estamos hablando de cientos de millones, arriba de 1 millón de registros ya tienes ventajas. Si tú quieres utilizar esto para menos de 1 millón de registros, no vas a tener ventajas, te vas a complicar el tema. Con la tabla HIP, como decía una de sus compañeras, o tabla regular, ya, normal. Es suficiente. No tienes problemas. Pero si es arriba de 1 millón de registros, sí tienes que trabajar, recomendable trabajar con tablas particionadas. Otro detalle, el Oracle, ya, el Oracle, tienes distintas ediciones del Oracle, ediciones. Tienes el Oracle estándar, tienes el Oracle Enterprise, ¿ya? Entonces, hay funcionalidades del Oracle que vienen con el Enterprise, pero vienen además con pagos adicionales. Estamos, pagos adicionales. Entonces, esta funcionalidad de particionamiento tiene un pago adicional en la base de datos. El producto es base de datos Oracle, que ya tienen algunas funcionalidades, pero funcionalidades como estas son de pago adicional. Ahora, en estos escenarios de trabajo, tú puedes, de repente te resistes y dices, no, ¿para qué voy a pagar esto? No, lo hago como tabla regular. Lo vas a hacer como tabla regular y te vas a dar cuenta que las performances no son adecuadas. Entonces vas a tener que suplir fierro, meterle más microprocesador, meterle más memoria para que tengas una buena performance. Entonces tienes dos caminos cuando tienes tablas grandes. Uno, por software o por hardware. Pero lo que está garantizado por experiencia es que si tú afrontas el problema por software, es decir, por particionamiento, tu base de datos va a escalar, te va a dar mayor tiempo de soporte, ¿no? al crecimiento. Eso está garantizado. Si tú entras por hardware, le metes más CPU, le vas a meter más memoria, en el corto plazo nuevamente te va a pedir más y más y más y más. ¿De acuerdo? Entonces la solución va por el lado del particionamiento. Como yo te decía al principio, esto lo vas a utilizar en empresas corporativas. En empresas medianas no es problema. No es problema.
No es problema. Con lo que tengas es suficiente. No necesitas particionamiento ni ese tipo de detalles en realidad. Cuando tengas grande volumen de información, ya, ahí sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Usando tablas particionadas es posible evitar ya un bloqueo. Ya. Lo que pasa es que los bloqueos tienen distintos motivos, pero de mi experiencia, la mayor parte de los problemas que se presentan bloqueo es por un tema de programación. Ya. Por un tema de programación. ¿Ya? En otros casos, ¿ya? Hay distintos motivos. En la mayor cantidad de ocasiones que he visto problemas de bloqueo es por programación. Otro, por fragmentación de la data. Fragmentación de la data también. Como fuerzas al servidor a buscar la información. Cuando está fragmentado quiere decir que la tabla no está en una zona continua, sino está dispersa en todo el data file, o eso porque no ha habido una planificación en el crecimiento. Entonces lo obligas a estar buscando la información en distintas zonas, y lo cual hace que el proceso sea más lento. Entran varias operaciones y ahí es donde se van generando este tipo de problemas. Entonces, en realidad hay varios motivos, pero el principal de mi experiencia es programación, manejo de bloqueos, ya, manejo de las transacciones, uno, y el segundo he visto por fragmentación, mantenimiento de los data files. ¿Ya? Entonces, hay que ir probándolo, hay que ir probándolo. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Enrique, si tú vas a querer, si tu tablet es nueva, ¿no? Y se te va Enrique, claro. Sí, 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 es más, o sea, cuando hay problemas, estas empresas corporativas desde un principio no generaron un buen diseño, se encuentran con que esta tabla que maneja millones de registros, 40, 50 millones de registros, está en una tabla regular. Entonces lo que hay que hacer, lo recomendable es llevarlo a una tabla particionada. Y simplemente es una operación muy sencilla. Lógicamente todo eso hay que hacerlo fuera de horarios de máxima carga, ¿no? Todos esos mantenimientos hay que hacerlo el fin de semana o en las noches. Pero no se puede hacer ese tipo de mantenimientos durante la máxima carga de la operación, ¿no? Como al inicio también uno de sus compañeros preguntaba, ¿no? ¿Puedo ampliar espacio durante horas de almacenamiento? No es recomendable. No es recomendable. O sea, va a bajar. Cuando tú trabajas con disco, creas data files, modificas data files, ahí todo lo que es trabajo con disco, intensivo de disco, hace que también consuma CPU. Ambos van de la mano. Entonces todo eso tiene que estar fuera de horario de trabajo, fuera de horario de carga, ¿ya? Listo, fin de semana, etc. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, yo te voy a pedir 2 minutos nada más para promocionarnos nuestros cursos, ¿ya? Ya, te comento así rápidamente. Nosotros, Talleres Oracle, desarrolla cursos online, en línea, así como hemos tenido hoy día el seminario, igual desarrollamos cursos en línea. Eh, Lógicamente tú vas a aprender cómo instalar tu Oracle en tu máquina, o vamos a poder alternar, por ejemplo, vas a crear tu base de datos en la nube. Nosotros trabajamos bueno, a veces trabajamos con Amazon Web Service o Oracle Cloud. Y tú vas a trabajar, a ver, vas a aprender a trabajar con tu Oracle local. Es bueno, es necesario que trabajes con tu Oracle local. Hay cosas que no puedes hacerlo en la nube, ¿no? Dependiendo del tamaño de la base de datos, o puedes trabajar tú de manera local. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos. Ya. Acá tenemos una base de datos que le hemos configurado, una OLSL, que está en la nube, ¿no? Esta es una base de datos que está en la nube, ¿no? Aprenderás, ¿no? Dentro de este curso, vas a aprender tú, por ejemplo, a crear una base de datos. Mira, acá están los tipos de base de datos que puedes crear en Amazon, Oracle, por ejemplo, la versión que desees y toda una serie de detalles, ¿no? Que te va a permitir generar una capa gratuita de base de datos en la nube, para que tengas ese primer contacto. Entonces,
decíamos nosotros desarrollamos, dentro de los cursos, ya, tenemos este 5 de diciembre, el jueves 5 de diciembre, empezamos con un curso que se llama Oracle desde cero. Es un curso que se desarrolla los fundamentos de Oracle. Fundamentos. Nuestros cursos, todos ellos, se desarrollan en 24 horas. Y el horario de este curso es solamente los martes y jueves de 7 de la noche, de 7:30, como hoy día, empezamos el seminario, hasta las 10:30. Ya, son 3 horas, de 7:30 a 10:30, martes y jueves. Son 8 sesiones de 3 horas, 24 horas. Nosotros al final del curso emitimos un certificado emitido por Talleres Oracle a tu nombre, por el curso de Fundamentos. Es un curso que estamos lanzando este jueves, pero este es uno de los cursos que están comprendidos dentro de un módulo. Puedes llevar el curso independiente, pero en paralelo tenemos un módulo que se llama Oracle Database Administrator. Es un módulo que comprende 4 cursos, 96 horas. El primer curso es Fundamentos de Oracle. El segundo curso es Administración de Base de Datos, es decir, tener las funciones claves para que tú puedas ser el DBA de este servidor de base de datos. El tercer curso es Backup y Recovery y el cuarto es Programación con PLSQL, programación de los procesos de negocio en la base de datos. Acá, normalmente nosotros lanzamos los cursos a $60, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una promoción especial que seguro que le va a llegar mañana con el link del video y todo lo que hemos hecho hoy día, ¿ya? Que para ustedes lo que se le va a enviar la promoción de $50 por cada curso, 24 horas. Mira, cuando nosotros nos vamos al cine, te vas con tu flaca, entre canchitas y cine, más o menos te debes estar gastando $40. Acá te vas a gastar $50, $10 más, pero aportas a tu conocimiento. Y el módulo, mira, el módulo de 4 cursos tiene un precio de $160 para ustedes, $40 por curso. ¿Ya? Nosotros ya tenemos, este es nuestro cuarto año en cursos online. Hemos dictado cursos con gente desde México hasta Argentina. Hemos capacitado a distintas empresas en todo este territorio, a muchos bancos que han conectado con nosotros, a que capacite a su gente. Entonces, hay algo de experiencia, hay algo de experiencia. Has tenido un primer contacto con este pequeño seminario que hemos ido desarrollando, y si estás... Ya, Abraham tiene una pregunta, ¿no? Si hay preguntas sobre el curso, indíquenos, por favor. Nosotros estamos desarrollando la versión 12C del Oracle. Desarrollamos la versión 12C del Oracle, ¿de acuerdo? La última versión del Oracle es la 19. Hay 12C, 18 y 19. Nosotros vamos a desarrollar la 12. ¿Por qué no 18 y 19? Te digo que la 18 y la 19 tiene funcionalidades que requieren una arquitectura mayor. Ahí estamos hablando ya de Exadata. Entonces, y al menos te comento, del contacto que nosotros tenemos con algunos países, te estaría hablando que el 99% deben estar trabajando, a ver, el 80% debe estar trabajando con Oracle 11 GR2, muchos procesos de migración a 12C, y te podría decir con certeza que un 1% está con 18 y 19. Un 1%. Porque es una versión que todavía no es estable, todavía no es madura. Las capacitaciones, si tú ves la página de Oracle oficial, están centradas en 12C. En 18 o 19 recién están saliendo las capacitaciones. ¿Ya? Conrado me dice, el contenido del estudio sería para poder rendir ese tal. Nosotros desarrollamos no el 100% de LOCA, sino desarrollamos más o menos un 90% de LOCA. ¿Sí? Nosotros desarrollamos el sílabus de preparación para la certificación al 90%, porque se requiere más tiempo, ¿no? Es por un tema de horas. El costo no nos permite, si ampliamos el costo ya, el segmento de mercado a donde queremos apuntar se reduciría, ¿no? Por eso es que desarrollamos el 90% lo más utilizado, ¿no? El 90% de lo que es el sílabus, el temario de preparación para la certificación. Sí, sí le sirve. Entonces, estamos empezando este jueves, el jueves 5. Si tú estás en algún otro país, no hay ningún problema. Acá en la parte de pagos, ¿ya? Tú puedes pagar directamente en nuestra página web con Visa, directamente.
Si estás en el Perú, tenemos estas transferencias bancarias a través de Interbank, o puedes pagar con PayPal, o algunos que no confían en el pago por Internet, muchos nos los hacen a través de Western Union. Un giro a través de Western Union, ya tendríamos que comunicarnos para darle los datos a este correo, para darle los datos específicos. ¿Alguna pregunta adicional? Acá está el procedimiento de inscripción. Una vez que efectúas el pago, nos envías el voucher. Inmediatamente nosotros te enviamos todos los links de acceso al aula virtual, a las librerías de recursos, ¿no? El software, las guías, el material. Todas las clases, ojo, son face to face, como lo estamos haciendo ahora, con horario definido. Y todas las clases se graban, como ahora yo estoy grabándola, y se entregan al siguiente día para efectos de repaso o ponerse al día, o faltaste una clase, igual estamos desarrollando. Sí, generamos un certificado, sí, emitimos un certificado emitido por Talleres Oracle. Sí, hay un certificado. Un certificado inclusive tiene código QR para que pueda ser verificado vía online, ¿no? Con nuestra base de datos. ¿Son cursos oficiales de Oracle? No, no somos cursos oficiales de Oracle, no somos partners de Oracle. Acá nosotros dictamos un conjunto de profesionales que tenemos bastante experiencia en proyectos de Oracle y en la parte académica. El que le habla trabaja con Oracle desde el año 97. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes saben, y tú sabes, Diana, que un curso oficial de Oracle, el curso de fundamentos está en el orden de los $600, más o menos, ¿no? Más o menos. Nuestro objetivo es un segmento académico, un alumno que quiere actualizarse y que tenga la oportunidad de lanzarse al mercado con esta herramienta. Ese es nuestro objetivo. Y hacer que la educación en este tema tecnológico sea más horizontal, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso es que lanzamos a este costo el curso. ¿Alguna pregunta adicional? Si ustedes desean conocer de repente más temas, de repente es la primera vez que nos conocen, ¿no? Han visitado, pueden ir, colocar acá en YouTube Talleres Oracle. Y ahí tenemos muchas charlas que hemos colgado, ¿no? Tenemos muchas charlas que hemos colgado, ¿no? Sobre distintos temas de base de datos Oracle. Talleres Oracle, ya puedes buscar en YouTube, ahí estamos. Y si no, en nuestra página web, que te la envío en este momento. ¿Listo? Ya. A ver, allá, toma. Claro, el curso, ojo, el curso es a ver, yo dicto en una universidad acá en el Perú, ¿de acuerdo? La Universidad de Ingeniería. Y dictamos para empresas. Lo que está pasando en los últimos 2 años, ¿ya? Es que a nuestros cursos de Oracle están llegando no solamente gente de sistemas, sino está llegando gente de otras áreas de negocio. Por ejemplo, van muchos administradores, van muchos economistas, van estadísticos, de otras, inclusive yo he tenido alumnos que son ingenieros geólogos, ingenieros químicos, médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque su información la tienen en Oracle y tienen que explotarla para hacer sus trabajos. Estamos. Y tenemos la gente de sistemas. Este curso está diseñado para gente de sistemas, ¿no? Porque acá vamos a ver temas de rendimiento, temas de mejoras, de performance. Ese es el enfoque que se da. Ese es el enfoque que se da al curso. Por ejemplo, ahora estamos viendo, si te das cuenta, temas de rendimiento. No es simplemente crear una tabla, sino afrontar un problema de rendimiento utilizando un diseño especial. Ese es el objetivo, ¿no? Está orientado a gente de sistemas, que tenga ese enfoque. Porque un usuario normal lo que quiere simplemente es explotar. Un Excel, Excel y las variantes de Excel que hay, no. Acá en la parte de la implementación entramos muy fuerte en el tema del diseño. No, Alfonso, no brindamos capacitación personal. No lo hacemos. Listo, chicos. Yo agradezco a ustedes por su atención en este seminario. Espero que haya sumado algo a su conocimiento de tecnología esta hora y media que le hemos quitado.
Y si se animan, pues solamente le vamos a estar enviando, lo vamos a molestar enviando nuestra publicidad el día de mañana con un link de este seminario y también los documentos que hemos enviado. Les agradezco por su atención y muchas gracias a ustedes. Muy bien. Diana, ¿de dónde eres, Diana? Tú tienes un buen nivel. Veo que tienes un buen nivel. Diana, ¿de dónde eres? De Colombia. Ah, muy bien. ¿Sí? Hay buenos chicos en Colombia. Sí, sí, muy bien. Está bien. Investigas, porque ya me estás hablando de unos temas que son un poquito más profundos de lo que normalmente la gente conoce. Entonces eso te da un perfil mayor. ¿De acuerdo? Está muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, yo les agradezco a ustedes por su presencia y lo vamos a invitar en otras oportunidades. Vamos a tener también un ciclo de verano, un ciclo corto. Los estamos viendo. Un favor final, quiero conocerlos. No son muchos, ya quiero conocerlos. Entonces, por ejemplo, acá estamos con Víctor, ¿no? A ver, por favor, ¿pueden soltar sus cámaras para conocernos? Yo sé que estás tú en la comodidad de tu casa, en Vivirí, en Polo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Solamente quisiéramos compartir esto. A ver, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Gusto de conocerte. A ver, Eric Lobo, ¿cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahí está con el nene. Hola, ¿cómo está el nene? Muy bien. Ah, Abraham, Flavio, ¿cómo están? A ver, vamos chicos, vamos chicos. Vamos, suelten sus cámaras. Harvey, Raúl, las chicas no se queden, ¿ah? No se queden. A ver, ¿cómo están? A ver, vamos a invocarlas, a ver. Ajá, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ya te conozco. Y a veces es mejor que nos conozcamos. Para mí es un gran gusto estar compartiendo algo de conocimiento con ustedes. Vean ustedes cómo la tecnología nos une. Y esto hace, yo tengo grupos muy grandes, tanto en la universidad como en la parte online. El hecho de estar 4 años en online, nos conocemos y hacemos negocios con mucha gente de toda Latinoamérica. Se da servicios online. Ustedes deben utilizar estas herramientas para salir de sus países. Su ámbito de acción no solamente es su país, su ámbito de acción es global, pero tienen que abrirse y siempre estar arriba en la tendencia, adelante, abrir camino en el tema tecnológico. Y estas reuniones nos permiten conocer algo más. ¿Listo? Les agradezco mucho. Han sido muy amables y que tengan felices noches. Saludos para los niños. Saludos. Saludos. Muy buenas noches. Cuídense. Nos vemos, Diana. Un gusto de conocerte. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Bye. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Cerramos la sesión. Felices noches. Felices noches a todos.